figuras semejantes. Dos figuras, dos cuerpos, dos cosas son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Hay muchas cosas en el universo que tienen la misma forma. Sus representaciones matemáticas son las figuras geométricas. Veamos algunos casos. Existen figuras de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. Existen figuras que no tienen lados. Y muchas de ellas pueden ser semejantes. La definición literal es que deben tener la misma forma. El tamaño no. Si tuviesen el mismo tamaño y la misma forma, serían congruentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí, como una aplicación matemática de esta teoría, algunas figuras semejantes, algunos casos de modelaciones de situaciones problemáticas que se suelen aplicar a nivel escolar, también a nivel preuniversitario. En el caso del triángulo, ustedes saben que hay diferentes formas de triángulo, ¿no es cierto? Hay triángulos escalenos, hay triángulos isósceles, triángulos equiláteros. Bueno, de todas esas clases de triángulos, el único triángulo que siempre tiene la misma forma es el triángulo equilátero. Bueno, si tiene la misma forma, entonces son semejantes. Y si las figuras son semejantes, o sea, si tienen la misma forma, ojo, la misma forma, las longitudes de sus elementos, lados, bisectrices, medianas, perímetros, mantienen una proporción geométrica. Si en uno de ellos es el doble, en el otro también. Si en estos objetos una de las aristas es el triple, esta de acá por ejemplo, el triple de esta de acá, todas las demás aristas también serán el triple, porque mantienen esa proporción. Si una de las aristas de acá es la octava parte de estas, todas las demás aristas, inclusive la diagonal y muchas longitudes, mantienen la misma proporción, porque son semejantes. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a matematizar, lo vamos a formalizar, lo vamos a llevar a la geometría. En este caso, por ejemplo, tenemos modelado triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros siempre son semejantes. Por lo tanto, cuando usted se enfrente ante un problema modelado con triángulos equiláteros, usted proporciona. Supongamos que este triángulo equilátero, para que sea equilátero hay que ponerle datos, ¿no? Esto que sea, pongámosle 16. De este lado, 16. Hasta ahí solamente es isósceles. Pero si le pongo 16, eso ya es equilátero. Ya está. El otro que sea más pequeñito, pongámosle, ¿qué le ponemos a ver? Pongámosle 12. 12. Ya es equilátero. ¿Qué duda cabe? ¿Ya? Y eso también es equilátero, pero esto calculemos, a ver, no sabemos cuánto mide, pongámosle X. Listo. Si usted se enfrenta a ese problema, usted no tiene que hacer nada. Usted simplemente dice, estos dibujos son semejantes, porque tienen la misma forma. ¿Forma de qué? Forma de triángulo equilátero, no de triángulo, porque pueden haber otros triángulos, ¿ya? El triángulo equilátero siempre tiene la misma forma. Entonces usted proporciona. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es proporcionar? Bueno, en aritmética han aprendido ustedes, lo pueden hacer mentalmente también si desean, pero ustedes han aprendido a hacer este tipo de proporción. Le dicen así, ¿ya? Este lado, esta longitud, con esta de acá, serán proporcionales. O sea, el 16 con el 12 serán proporcionales al de esta pareja. 12 con X. Listo, señores. De ahí usted aplica un poquito de aritmética, de operaciones, y obtiene el valor de X. No me diga que no se puede. Entonces, cuando usted se enfrente ante un dibujo, ante un grafo que ya es semejante, inmediatamente tendrá que proporcionar. Y así se proporciona. Si usted desea, lo hace por escrito, o si desea, lo hace mentalmente. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. ¿Cuánto le faltaría acá para que multiplique 144? 90 más 54. ¿No? ¿Eso cuánto es? 4. ¿Sí o no? 4 por 16. Bueno, usted lo despeja y coloca la cantidad ahí. Eso no es complicado. ¿De acuerdo? Creo que es 9, ¿no? Ya usted lo coloca. ¿En qué otro caso podríamos hacer eso, profesor, directamente? Bueno, cuando encontremos más figuras que sean semejantes, por su naturaleza.
El cuadrado. El cuadrado también, pues todos los cuadrados tienen igual forma. No me van a decir que no. No hay un cuadrado escaleno, un cuadrado obtusángulo. Todos los cuadrados tienen la misma forma. Miren ahí. Por lo tanto, si usted se enfrenta ante esos dibujos que ya son semejantes y están relacionados con algo que los relaciona, vale la redundancia, en este caso el triángulo, usted sin miedo proporciona. Supongamos, te dicen que este segmento de acá mide, vamos a ponerle a ver cuánto, vamos a ponerle 8. El lado de este cuadrado. El lado de este cuadrado que sea, supongamos 2. Ya, por favor calculen el lado de este cuadrado. Sin miedo, sin temor, ustedes dicen, profesor, lo proporciono. Como ya son semejantes, entonces lo proporciono, no tengan miedo. Así, este lado está en la misma proporción que X, como este de acá lo está con este de acá. Listo. De ahí despeja usted y calcula X. Cálculo que usted lo puede hacer, es fácil. ¿Está bien o no? ¿Se está entendiendo? Si las figuras ya son semejantes, lo que usted tiene que hacer inmediatamente es proporcionar. Y así usted calcula las longitudes en ese tipo de problemas. Otra figura que también es semejante siempre, todas tienen la misma forma, son las circunferencias. Usted no va a ver una pareja de circunferencias diferentes en forma. Puede ser una más chiquita, otra más grande, pero su forma es la misma. Y están relacionadas con un par de ejes ahí, ¿de acuerdo? Entonces usted en ese caso también puede proporcionar. Vamos a convertirlo en fórmula, a ver. Esto es A, esto es X y esto es B. Es el otro cálculo que se puede hacer. Entonces usted rápidamente dice, carambas, como son semejantes, entonces también hay proporción. ¿Qué proporción? Este radio con este radio. Está en la misma proporción que este de aquí con este de acá. Y ahí obtenemos el valor de X. Eso tiene su nombre en aritmética. ¿Cómo se llama eso? Raíz cuadrada de A por B. Pues es una famosa media geométrica, por ejemplo. Se ha fabricado una propiedad, una fórmula. ¿Está bien? Ahora, en el caso de los triángulos, solamente en el caso de los triángulos en general, hay otros que no siempre son semejantes. Solamente el equilátero, los equiláteros son semejantes, el resto no. Entonces, cuando aparezcan otros triángulos que no sean equiláteros, entonces ustedes van a buscar el elemento que los haga de la misma forma. ¿Qué elemento es responsable de las formas de las figuras? Los ángulos. ¿Ya? El ángulo es lo que le da forma a cualquier dibujo. Y lo que le da tamaño son las longitudes de sus lados. Entonces, si queremos que dos triángulos, que no siempre son semejantes, sean semejantes, o sea, tengan la misma forma, pero no son equiláteros, entonces buscamos que tengan sus ángulos de igual medida. ¿De acuerdo? Los tres. Pero para que sean tres de igual medida, basta con dos. El tercero tiene que ser el suplemento del resto. ¿Ya? Entonces, es otro caso. Por ejemplo, aquí hay tres triángulos. Este pequeñito, este de acá, y está el total. ¿De acuerdo? Pero veo que este triángulo pequeño tiene un ángulo beta. Y el triángulo grande tiene beta. El grande, este no. Este me parece que es obtusángulo. No creo que tenga la misma forma que este de acá. Parece que no. Además, este ángulo de aquí es común. Ese es el mismo ángulo para este triángulo y para el total. Entonces en este caso, miren, en este caso tenemos nosotros tres triángulos, en los cuales este tiene beta y tiene puntito. El otro también tiene beta y tiene puntito. Falta un tercer ángulo. Ese tercer ángulo tiene que medir lo mismo, obviamente. Entonces aquí sí podemos especificar. Acá podemos decir, para ordenarnos, el triángulo total ABC es semejante al triángulo pequeñito que está acá, el ADC. ¿Por qué, profesor? Porque tiene la misma forma. ¿Por qué tiene la misma forma? Porque sus ángulos miden igual. Entonces proporciono. Vamos a formarlo, vamos a darle forma de problema, ¿ya? Queremos averiguar cuánto mide este segmento, por ejemplo, te dicen. ¿Cuánto mide X? Si este de acá mide 2, por ejemplo, y este de acá mide, vamos a ponerle a ver otro numerito. Vamos a ponerle 3 y 9, ¿qué te parece? ¿Ya? Entonces proporcionamos, profe, al toque. Facilito nomás. Vamos a ver, con mucho cuidado, ¿ya? Proporcionamos los lados que le correspondan, los lados que se opongan a ángulos de igual medida. Eso se llaman lados homólogos. Por ejemplo, los ángulos que voy a utilizar es el beta y el puntito. En este triángulo pequeño, el segmento que une esos ángulos es X. Entonces ponemos X acá. En el triángulo grande, el segmento que une el beta con el puntito es este segmento que mide 12. ¿Se nota, no? 12. Ya está. Volvamos al triángulo pequeño. El segmento que se opone a beta es 3.
y el que se pone a beta en el grandazo es X. Listo, ahí tenemos una proporción. Entonces, conclusión, alumnos, cuando usted tenga una pareja de triángulos semejantes, si ya lo encontró, ya sabe que son semejantes, lo que tiene que hacer es proporcionar. Esa proporción, si quiere lo escribe, como aquí, y después lo despeja, eso es fácil, o si quiere lo puede hacer con la mente también. ¿De acuerdo? En este caso, hay dos triángulos nomás, no hay más. ¿Qué otro puedo mencionar? No hay otro, acá habían tres, de ahí he elegido dos, acá hay dos nada más, porque el total es un cuadrilátero. Entonces, de repente son semejantes, no sé, vamos a ver. Hasta ahora tengo el dato de que este triángulo tiene beta y este beta, pero más no sé. Pero aquí podríamos razonar así. Supongamos que este de acá es alfa y esto de acá mide phi. Se nota que los tres suman 180. Phi más alfa más beta suman 180. Ah, qué bueno. Entonces en este triángulo ya tengo beta y ya tengo phi. Y como en el triángulo también suman 180, esto tendrá que ser beta. No, beta no, tendrá que ser alfa. Porque esos tres suman 180. Igual acá, ya tengo el beta y el alfa, esto tendría que hacer el tercer ángulo. Ah, efectivamente, profesor, esos dos tienen los tres ángulos de igual medida. Podemos hacer una relación entre ellos. Vamos a llamarle, a ver, para que se parezca a un teorema, ¿ya? Supongamos que queremos relacionar esos tres segmentos. Hacemos la proporción como lo estamos viendo a cada rato. En este caso ya no hace falta indicar cuáles son los semejantes. Si son dos nada más, los únicos. Entonces razonamos así. En este triángulo, ¿qué se le pone alfa? X. En el otro triángulo, ¿qué se le pone alfa? B. En este triángulo, ¿qué se le pone a phi? A. Y en este triángulo, ¿qué se le pone a phi? X. Y otra vez se obtiene algo parecido a esto. En este caso también, X es una media proporcional entre A y B. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay casos donde no aparecen los triángulos semejantes. Aquí, por ejemplo, queremos relacionar estos segmentos. Vamos a ver letrita, ¿ya? A, B y C. Hay que relacionarlos. ¿Qué relación hay entre ellos? Y no me parece que estos sean semejantes, ¿ah? No me parece. No sabemos si este arco mide igual que este arco, para indicar ángulos. Esto no es bisectriz. Entonces vamos a usar algún tracito más. En esos casos tenemos que trazar. Recuerden que los trazos, la capacidad de trazar, esa capacidad que lo hemos visto muchas veces en modelación, obedece a una necesidad. ¿Qué necesidad? De completar. Se traza cuando el dibujo está incompleto. ¿Para qué? Para completarlo. Aparentemente eso está incompleto. Entonces podríamos trazarle, como hay arco, como hay circunferencia, podríamos usar los arcos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este ángulo de aquí, por paralelas, va a medir igual que este ángulo de acá. Ahora, pero este ángulo se opone a este arco. ¿No es cierto? Y el ángulo, otro ángulo que le corresponde a ese arco, también es este ángulo de acá, porque también puede ser alfa. Ahí estamos llenando. ¿Estamos bien? Ahí tenemos alfa, 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 en tres posiciones. Los tres miden igual. ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos así hacer esto aquí y formar más triangulitos. Si ustedes recuerdan cuadriláteros inscriptibles, aquí hay un cuadrilátero, pero le falta un lado. Se nota, ¿no? Se nota que está incompleto el dibujo, entonces usted lo completa. Ese es el objetivo final del trazo, completar dibujos que no están completos. Ya está, ahí hay un cuadrilátero que está inscrito, por lo tanto va a tener muchos ángulos de igual medida. Por ejemplo, este ángulo de acá, al cual le voy a llamar beta, se opone a este arco y también se opone al mismo arco este de acá, por eso es beta. Pero a ese mismo arco se le opone este, entonces esto también será beta. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Tenemos beta por acá, opuesto a este arco, beta por acá, opuesto al mismo arco, beta por acá, opuesto al mismo arco. ¿De acuerdo? Y este ángulo de acá, que es un ángulo inscrito, se opone a este arco que formaba el alfa, entonces será alfa. Profesor, acabo de encontrar una parejita de triángulos semejantes. Este triángulo de acá tiene alfa y tiene beta, y este de acá tiene alfa y beta, pero falta un ángulo, profesor. No importa, si ya tiene dos que miden igual, ya son semejantes, porque el tercero tiene que ser obligatoriamente de igual medida. Entonces ya sé cuáles son semejantes. En este caso lo voy a indicar. ¿Ya? El triángulo EFD. El triángulo EFD es semejante con el triángulo que está más arribita, el EFC.
LFC. ¿Por qué son semejantes, profesor? Porque tienen ángulos de igual medida, en consecuencia tienen igual forma. Y en ese momento hacemos la proporción. Una proporción ya como la que estamos haciendo varias veces. Aquí, por ejemplo, ¿qué se le opone a alfa? B. En el otro, ¿qué se le opone a alfa? A. Serán proporcionales. En este, ¿qué se le opone a beta? A. Y en el otro, ¿qué se le opone a beta? C. Ah, profesor, como en los otros casos, aquí también se observa que el elemento C va a ser media, el A, ¿no? El elemento A. El elemento A será una media geométrica entre B y C. Listo. El hecho de llegar a esas relaciones numéricas, a fórmulas, a respuestas numéricas, es la consecuencia. Es la consecuencia de la resolución del problema. Usted no aprenda a calcular cantidades. A eso se llega, ese es el producto. ¿El producto de qué? De obedecer nuestras capacidades. En este caso, como ya estaban dibujaditos los casos, hemos tenido que llenar y trazar. Y obviamente entender el concepto de semejanza. ¿Ya? Conclusión. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. En el caso de los triángulos, para que tengan la misma forma, deben tener los ángulos de igual medida. Entonces, si los triángulos tienen ángulos de igual medida, son semejantes. En consecuencia, sus lados y otros elementos longitudinales tienen la misma proporción. Bueno, ese concepto, muchachos, vamos a perfeccionarlo, vamos a formalizarlo y lo vamos a aplicar en la mayor cantidad de situaciones problemáticas que nos pidan nuestras guías de esta unidad. Tomen nota.